Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Panorama Político es presentado por... Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi. Todavía Godo no se va a reintegrar porque está terminando su libro. Ya lo tiene que entregar mañana en Amazon. Yo no sé del mundo. Lo tiene que entregar mañana a Amazon como último día definitivo y ya, con el favor de Dios, el próximo sábado va a estar con nosotros. Los invitamos a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González. Fernando Godo 1% está suspendido nuevamente por YouTube durante 2 semanas, así que lo van a conseguir la próxima semana en la Tranca Limpia. En Twitter como en Getter nos consiguen por Repúblicos BE, que estamos saliendo en este momento también en vivo por allí. Activen por favor la campana en opción todo para que cada vez que los productores subimos contenido, las plataformas les alerten y regálenos por favor desde ya ese like, esa manito arriba y compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos para que los mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Mira, ¿y tú no habías llamado a Humberto González? Sí, pero no me contestó, jefe. Y no le... Debe ser que está muy ocupado. El trabajo de Humberto ese perro, definitivamente. Bueno, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Usted bueno, ya le voy a compartir algo. Vamos a saludar por estos unos segundos nada más a la señora Gladys, a Midalia Chirinos, que es una de nuestras moderadoras del canal, que gracias por acompañarnos y esté aquí. Y doctor, como lo que no le gusta a usted, pero yo siempre lo preparo, vamos a saludar también aquí a Eglon 12. Lo que a usted no le gusta, que yo siempre preparo videos, pero hay otra cosa muy, muy importante que salió anoche en los Estados Unidos. Salió un comunicado oficial de la Casa Blanca, así que vamos a escuchar video porque hice la traducción del documento. Sala de prensa. Hoja informativa. Estados Unidos y 60 socios globales lanzan Declaración para el Futuro de Internet. 28 de abril de 2022. Declaraciones y acuerdos. Internet ha sido revolucionario, brinda oportunidades sin precedentes para que las personas de todo el mundo se conecten y se expresen. Y continúa transformando la economía global, brindando oportunidades económicas a miles de millones de personas. Sin embargo, también ha creado serios desafíos políticos a nivel mundial. Estamos presenciando una tendencia de aumento del autoritarismo digital, en la que algunos estados actúan para reprimir la libertad de expresión,
censurar sitios de noticias independientes, interferir en las elecciones, promover la desinformación y negar a sus ciudadanos otros derechos humanos. Al mismo tiempo, millones de personas aún enfrentan barreras de acceso y los riesgos y amenazas de ciberseguridad socavan la confianza y confiabilidad de las redes. Los gobiernos democráticos y otros socios están a la altura del desafío. Hoy, Estados Unidos, con 60 socios de todo el mundo, lanzó la Declaración para el Futuro de Internet. Los que respaldan la declaración incluyen Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Islas Marshall, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Níger, Macedonia del Norte, Palau, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Ucrania y Uruguay. Esta declaración representa un compromiso político entre los socios de la Declaración para promover una visión positiva de Internet y las tecnologías digitales. Reivindica la promesa de Internet frente a las oportunidades y desafíos globales que presenta el siglo XXI. También reafirma y vuelve a comprometer a sus socios con una sola Internet global, una que sea verdaderamente abierta y fomente la competencia, la privacidad y el respeto por los derechos humanos. Los principios de la Declaración incluyen compromisos para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, promover una Internet global que promueva el libre flujo de la información, fomentar la conectividad inclusiva y asequible para que todas las personas puedan beneficiarse de la economía digital, promover la confianza en el ecosistema digital, incluso a través de la protección de la privacidad, proteger y fortalecer el enfoque de gobernanza de múltiples partes interesadas que mantiene el funcionamiento de Internet en beneficio de todos. Al firmar esta declaración, los Estados Unidos y sus socios trabajarán juntos para promover esta visión y sus principios a nivel mundial, respetando la autonomía regulatoria de cada uno dentro de nuestras propias jurisdicciones y de acuerdo con nuestras respectivas leyes nacionales y obligaciones legales internacionales. Durante el último año, Estados Unidos ha trabajado con socios de todo el mundo, incluida la sociedad civil, la industria, la academia y otras partes interesadas, para reafirmar la visión de una Internet abierta, libre, global, interoperante, confiable, segura y viceversa. Tendencias negativas en este sentido. Bajo esta visión, las personas en todas partes se beneficiarán de una Internet unificada y no fragmentada, facilitando las comunicaciones y el comercio global, y apoyando la libertad, la innovación, la educación y la confianza. Bueno, doctor. ¿Y eso qué quiere decir? Eso fue lo que publicó anoche la Casa Blanca en su página web. Es más, gracias a Rubén Gisbert fue cuando lo publicó en Twitter que de una vez yo lo pude agarrar, que él publicó el enlace. Y yo le comento que esto sucede, doctor, justo después de la compra de Elon Musk a Twitter. Inmediatamente en Estados Unidos se crea el Ministerio de la Verdad de Biden-Harris. ¿Qué diferencia, doctor, de este acuerdo de estos 60 países hay con otros ministerios, tal cual con el mismo nombre, Ministerio de la Verdad, como los que tuvo Hitler, Stalin, Maduro tiene Conatel en Venezuela, el viceministerio de la Suprema Felicidad? Bueno, en fin, ¿esto es realmente para qué? ¿Qué opina, doctor? ¿Para qué se crea esto? No firmó Venezuela. No firmó Venezuela, no firmó China, no firmó Rusia, no firmó India, no firmó
Bueno, hay varios que no están allí. Bueno, para mí una declaración más que hay que tenerla allí en, no sé, en una carpeta para ver qué es lo que va a aplicarse de esas resoluciones, a quién van a envainar, a quién van a ahorrarle pesadillas, porque todo lo que se ha firmado por un consenso de tantas naciones de intereses tan diversos es sospechoso por definición. Algo que firma la Casa Blanca y lo firma, qué sé yo, Albania y, no sé, la Comisión Europea, ¿quién es? Todos los países de Europa, porque hay unos de Europa que no firman ahí. Pero habría que ver cuáles y por qué razones se prefirieron cobijar bajo las siglas de la Unión Europea. En todo caso, ya veremos su resultado. Es la única manera de evaluar si tienen razones para expresarse en los términos muy prudentes en los que se expresaron y contra quién va, sobre todo. Tú dices que contra Elon Musk, ¿por qué? Bueno, porque él quiere libertades, eso es lo que dice él. Yo no estoy aquí para defender a Elon Musk, pero él dice que quiere libertades hasta de sus propios adversarios allá en Twitter. Bueno, esperemos que sea verdad y que arranque y si esta gente le hace una campaña, podremos ya equilibrar sobre bases más firmes lo que piensamos y lo que piensan la gente de este conglomerado heterogéneo, ¿no? Doctor, bueno, y lo grave que es ese Ministerio de la Verdad en los Estados Unidos. ¿Por qué lo llaman así? Es que así lo llaman, así lo llamaron. O sea, ese fue el nombre que le pusieron. ¿Pero quién se lo puso? La administración Biden, doctor. Sí, pero yo no veo que diga Ministerio de la Verdad. No. Dentro del cuestionamiento que yo lo hago a este documento que sacaron anoche, le hago lo que hicieron el día de ayer también, pero a muy tempranas horas, con el Ministerio de la Verdad. Bueno, todo está en discusión, porque no hay nada más estafador que la opinión de la gran prensa norteamericana, por ejemplo. Son las mismas leyes para Internet que las que rigen para el New York Times, para Washington Post, para las grandes revistas, las televisoras norteamericanas. Es que lo que está en vigencia es el signo opuesto en todos esos grandes medios. Exactamente. Y hay algún refugio contra ellos, precisamente la libre circulación de ideas por Internet. Pero la libertad de expresión se encuentra en su peor momento de la historia mundial, porque con sofisticadísimas propuestas tecnológicas meten mentiras, pero mienten más que respiran. Los dueños de esa gente, los dueños de esas plataformas y del propio Internet. Repartimos que es un poco complicado esto de pronunciarse sobre un fenómeno comunicacional como Internet, que agrupa miles de millones de personas y, por lo tanto, miles de millones de intereses diversos, distintos y muchos de ellos antagónicos, que tiene que ver los intereses de esa Casa Blanca llena de tramposos, con, por ejemplo, lo que opina cualquier periódico de gente más o menos honesta, que diga las cosas que dicen sobre este señor que está ahí en la presidencia y que se pierde en su propia oficina. O sea, ¿qué es lo que hay allí? Y es que justamente, doctor, no es preocupante para la nación que se ha tenido como de referencia por la libertad, porque es una democracia con separación de poderes, etcétera. Esto justamente con ese Ministerio de la Verdad no están buscando como que por medio de la tecnología tener que acabar con la primera enmienda de los Estados Unidos. ¿Qué opina, doctor? No sé, porque esto es igual que lo que había antes. Lo que había antes era una porquería. Y entonces, si lo cambian, ¿para qué? ¿Para ponerlo peor? Bueno, hay que esperar que lo pongan peor para poder juzgar. Pero yo no he visto país que sea más contrario a las libertades que los propios Estados Unidos. Siendo que su postulado es el de la libertad. Sí, aquí hay libertades para decir muchas cosas, siempre y cuando te conserve en la línea general de lo que es tolerable, ¿no?
pero aquí se han hecho emboscadas contra la libertad de expresión descomunales. Aquí se han torcido la voluntad electoral de la gente. Aquí ha habido estafas electorales. Aquí ha habido guerras sanguinarias, homicidios de toda clase. Aquí ha habido ocultación de derechos. Ha habido constreñimiento de derechos humanos. Aquí ha habido estafas en tantas publicidades y en tantas ofertas culturales demencialmente opuestas al interés general, y sin embargo siguen con esto de que son el país más libre del mundo. Libre, qué sé yo, no sé, puedo poner algún ejemplo, pero me equivocaré seguramente, porque ese país que yo señale va a tener también otro tipo de constreñimientos de la libertad de expresión. Estos son temas que hay que dejarlos abiertos, porque nosotros no somos garantía de nada ni propagandistas de nadie. Nosotros creemos en la libertad colectiva, y lograr la libertad colectiva, si bien efectivamente Estados Unidos, por su historia, es el país donde más avanzaron los derechos individuales, hay naciones europeas más libres que los Estados Unidos, siempre y cuando no transgreda algunos límites. Ahora, ¿cuáles son esos límites? De un país como Dinamarca, como, no sé, Holanda, Suecia, Noruega. Mira, ahí en la tradición protestante, por ejemplo, de cultura protestante, hay toda clase de vejámenes contra los países llamados católicos y toda clase de falsificaciones históricas. A ver, ¿cuándo la verdad cubre el enjuiciamiento histórico de lo que son los intereses de cada cual? Porque yo no he visto mayores acorralamientos teóricos, políticos, ideológicos, que lo que se le ha hecho a España, por ejemplo. Y España, hay una leyenda negra contra España que sigue, digamos, campante a nivel mundial. ¿Y quién descubre todo eso y quién derrumba todos esos postulados de la pestilente leyenda negra protestante contra los católicos? Te lo dice quien no tiene arte ni parte en esto. Yo sencillamente constato, por la lectura que uno ha hecho, de que estamos ante la estafa mayor de todas las estafas, es pretender que ahora hay un mundo libre que es fiel a la libertad de expresión. Eso es embuste, esa vaina. Eso es embuste. Total. Niveles de libertad sí los hay. Por supuesto que hay mayores niveles de libertad en Estados Unidos que en Venezuela. ¿Entiendes? Pero eso ya es abusar de lo que puede estirarse la cuerda. ¿Entiendes? Podríamos decir que Estados Unidos con Holanda y con Bélgica, etcétera, pueden encabezar las libertades, y entre los últimos países estaría Venezuela. Pero acabo de nombrar, por ejemplo, Bélgica. Bélgica fue una monarquía que destrozó al pueblo congoleño, por ejemplo. Hizo genocidios porque eso era propiedad privada del rey Leopoldo. Estoy hablando, por supuesto, de épocas pasadas. ¿Y quién garantiza que ahora los derechos de los europeos y de los belgas estén garantizados todavía con la herencia física, visible y genética de esa misma monarquía que antes reventó derechos básicos a la vida, a las libertades de pueblos enteros de África? Entonces, por ejemplo, para tomarte un caso al azar, lo del acuerdo que acaba de hacer, ¿cómo se llama? Sánchez, el pirata que dirige España, del Partido Socialista. Acaba de firmar un acuerdo con Marruecos de que le da el dominio de Marruecos, considera legal el dominio de Marruecos sobre el Sahara español, el llamado Sahara español. Para empezar, había que empezar a preguntarse, ¿y cuándo es que hubo un Sahara español? O sea, una parte del desierto del Sahara era español, ¿y con qué derecho era español? Bueno, está bien. Salieron de ahí, o lo sacó el rey Hassan de Marruecos, aprovechando que Franco estaba muriéndose, entonces lanzó una gigantesca movilización, se llamó la Marcha Verde, y ocuparon aquello. Pequeño problema. Los sahauríes, que son los habitantes originales de esa ex colonia, ¿cómo se llama? Española, quieren es la autodeterminación y la independencia. No quieren ninguna anexión a Marruecos. ¿Y qué más? Bueno, que los que también quieren eso son los argelinos, que son aliados del Frente Saharaui. Entonces, donde usted jurungue por algún lado, usted va a conseguir que hay problemas no resueltos
de las libertades políticas de la gente, de los derechos pisoteados. Nombren algún país, en Francia, por ejemplo, en este momento, tenido por la nación más libre del mundo en muchas cosas. Acaban de reelegir a un tipo, el tal Macron que según la señora Marine Le Pen, es un estafador completo. Estafador en todos los frentes. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Marine Le Pen o al presidente? Bueno, la gente resolvió que era Macron el presidente. Bueno, sí, pero no puede seguir creyendo que Macron es un estafador de la fe pública. Estos son todos juicios relativos. Y así debemos acostumbrarnos a ver todo. ¿Qué opina fulano? Depende de qué y para qué opina lo que opina. Porque generalmente son opiniones interesadas que llevan agua al molino de tal o cual concepción de la historia, de los intereses económicos, lo que sea. Bueno, y de eso tenemos un posgrado los venezolanos. ¿Cuándo sirvió para algo una opinión del gobierno de Venezuela que no sea para embarrarla, para reventar la verdad? Y es que antes era distinto. No, la cuarta mentían tanto como el chavismo, solo que más bien alineados en este tipo de hipocresía general sobre la opinión pública y la libertad de prensa. A ver, ¿cuándo el periódico El Nacional dejó de mentir? Nunca. Fue siempre un diario muy mentiroso, propiedad de una familia caraqueña, encumbrada en estos exquisitos progres, eran izquierdosos hasta la conveniencia, y entonces, bueno, eligieron el chavismo en el poder. Ellos, ese periódico El Nacional. Entonces el gobierno legítimo perseguía. Eso hace del Nacional un periódico creíble, un luchador eficiente contra la verdad. No, chico, es otra etapa de la maquinaria de mentir que era el Nacional. Antes mintió a favor de los del partido de la Cuarta República y ahora miente a favor de los mismos partidos, pero ya en retroceso y arrinconado. Y los chavistas le sacan el pellejo y lo exhiben al sol. Bueno, pero no es ninguna garantía de que el Nacional diga ahora la verdad. Por ejemplo, desde la llamada emigración, me refiero a ese periódico, que lo conocemos todos, los venezolanos. Desde ese periódico se ha lavado las alternativas de la MUD y las perspectivas de Guaidó. O sea, es un periódico al servicio de Guaidó. A veces lo critica cuando se le pasa la mano en la estupidez, pero ahí está de todas maneras. Pues, la operación del gobierno provisional y todo. Y el tal Miguel Enrique Otero siempre anda metido en las operaciones que desde el Country Club de Caracas, de la migración madrileña, al lado de los bolichicos, etcétera, han montado por ahí. A ver, ¿quién descubre cuál es la verdad del Nacional? ¿Cuáles son las verdades que nos propone? ¿Y cuáles son las mentiras? Verdades y mentiras. Dios mío, las mentiras son muchísimo más. Entonces, yo no creo en estas imparcialidades de la prensa, menos aún de Internet, donde hay 18.000 millones de personas que pudieron haber accedido en algún momento a usufructuar alguna ventaja de ellos y donde todos tienen intereses contrapuestos y distintos. De manera que opinar sobre una cosa tan compleja, sobre la verdad de Internet, pero ¿cuál es la verdad? No hay tal verdad. Es una vaina allí amorfa, masiva y multipropósito de infinidad de intereses que chocan y se complementan y vuelven a pelear, y que, bueno, ahí está uno en el medio usufructuando los resquicios de libertad que pueden aún quedar, y a lo mejor hay más en el futuro, a lo mejor hay menos, y ya juzgaremos en su momento. No hay ningún apuro. No hay ningún apuro. Y es que, doctor, mire también lo peligroso que es, porque a quien designan justamente en ese Ministerio de la Verdad en los Estados Unidos para todo este tema de Internet es justamente una señora, bueno, como muchas cosas de las que últimamente hemos tenido que ver en los últimos años. En este momento no recuerdo el nombre, pero después de su opinión, mientras estamos escuchando su opinión, puedo buscar. Resulta que esa señora ha dicho justamente que lo de la computadora de Hunter Biden es en España le dicen bulo, pero ¿cómo lo traducimos aquí en el español? Que es algo que es venido de Rusia, que es una mala propaganda, que eso no es cierto. Así tal cual lo dijo, doctor. Ya va. ¿Qué es lo que es mentira?
que ella dice que es mentira lo de la computadora de Hunter Biden, que es un bulo de Rusia en contra de los Estados Unidos. Eso dice ella. Porque había una mayoría de los jueces de la Corte Suprema que dijo que la CIA y el FBI tenían razón en sus investigaciones. Exactamente, pero ¿y quién designa a esta señora nueva ministra de la verdad de Biden? Ella no es juez, ¿no? No, señor. No, señor. Entre gabinete y jueces, tendemos a confiar más en los jueces que en los miembros ministeriales de un gobierno. Esa señora es una estafadora del círculo de Biden. Por algo Biden la tiene en el gobierno. ¿Qué va a decir? Que Biden es un viejo cagalitroso, digamos, empeñado en vender los intereses de los norteamericanos. ¿Quién es Jorge Blanco aquí? Jorge Blanco tiene el mismo nombre de un gran presidente, un añejo presidente dominicano, Jorge Blanco. El Nacional miércoles no apoyó a Chávez al principio en su carrera junto a los demás medios. El Nacional miércoles no apoyó a Chávez. Ya va. Chávez fue electo con el apoyo de fidelidad perruna del Nacional y se fue separando de él a medida que no les dio. Tenía ministro del periódico El Nacional. La señora Carmen Ramia, mujer de Luis Enrique Otero, y el señor Peñita, exdirector del diario El Nacional, eran del gabinete de Chávez, el primer gabinete de Chávez, y no de cualquier ministerio, de la oficina de, ¿cómo se llama? De la OSI, la Oficina Central de Información. Por favor. Sí, a ver, sácame de este atolladero en que me metiste. ¿De cuál atolladero? Ese bendito lío de la verdad y qué es la verdad y qué es la mentira. Bueno, a mí sí me parece bastante escandaloso, doctor, porque es que nosotros ya, más allá, porque obviamente es muy cierto de que usted haga ese recordatorio, ese gran recordatorio con respecto al Nacional, pero estoy buscando aquí justamente porque quería buscarlo mientras usted comentaba. Ya, porque quien dice el Nacional dice todos los grandes periódicos, ¿eh? El periódico de Panorama de los Pineda mentía igual o peor que el Nacional, el Universal del señor Mata, que terminó vendiendo a los chavistas, igual. La cadena Capri es la personificación de la putrefacción periodística. ¿Pero de qué estamos hablando, no? Ninguno de esos periódicos valía un bolívar. Si fuéramos a calibrar la validez de su información. Hay estafadores completos de la opinión pública. Absolutamente. Mira, estoy tratando, está un poquito lento el internet, pero voy a intentar compartir pantalla para que vea. Quien casi siempre me ayuda a colocar y publicar las traducciones es Esteban Figueroa, nuestro gran hermano Esteban Figueroa, que también trabaja en The Freedom Post. Entonces, déjenme que estoy buscando para ver dónde es que lo tengo. Esteban, aquí está. Vamos a compartir pantalla porque esta es la señora en cuestión. Voy a buscar, porque él es el que me ayuda a hacer las publicaciones de esos contenidos que son en inglés, porque él le puede poner la traducción. Esta es la señora en cuestión. Y se llama Nina Jankovic, la nueva jefa para el Directorio de Gobernanza sobre la Desinformación, Ministerio de la Verdad de Biden. Tiene cara embustera. Bueno, doctor, es que yo no me quiero ni imaginar con esta poca seriedad. Pondering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So disinformation's origins are slightly less atrocious. It's how you hide a little lie. It's how you hide a little lie. It's how you hide a little lie. When Rudy Giuliani shared that intel from Ukraine, or when TikTok influencers say COVID can cause pain, they're laundering disinfo, and we really should take note and not support their lies with our wallet, voice, or vote. Oh, quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress. Oh, yes, information's origin seems slightly less atrocious.
Bueno, mira, ella es la encargada. Dios mío de mi vida. La regalo. Esa es la canción de Heidi. Sí. No, creo, se parece más a la de Mary Poppins. Súper fragilístico, no sé qué vaina. Espiraligoso, la de Mary Poppins. Dios mío. Así es, doctor, así estamos. En manos de esa señora, imagínate, ¿qué puede uno esperar? Ay, pero mi doctor, mire, hay gran cantidad de cosas que, mire, un Twitter hubo donde colocaron el hecho de quién está manejando justamente la parte de salud, la parte de defensa, la parte de comunicaciones. Bueno, eso es un desastre. Se ha convertido en un hazme reír. ¿Sabes que a veces me he puesto a pensar si toda esta vaina no es consciente? Para desacreditar de tal manera la clase política de Estados Unidos que esto termine en una ruptura del régimen y en una solución de fuerza proveniente de las Fuerzas Armadas. Yo también lo he pensado, doctor. ¿Eh? Yo también lo he pensado. No puede ser que sea tan locoide todo. A mí me hablaron hace, no sé, año y medio de la eventualidad de una salida de fuerza en los Estados Unidos. Por supuesto, uno la despacha no teniendo información y no dando la cabeza para pensar que eso es viable. Pero cuando uno ve cosas como esta, ¿no será que están planeando de verdad acabar con esta plaga de estos partidos? El llamado Partido Demócrata es una agencia de todos los delitos habidos y por haber, en política, en finanzas públicas, en publicidad, en vainas de género. ¿Qué es lo que quieren? Acabar con la cultura americana, acabar con el estamento político, con las leyes. O sea, mira, yo no sé para dónde va esto. Lo sé que no va para ningún buen sitio. Esto va para una reacción que acomode esta situación, o sea, una especie de poner orden en la pega, ¿entiendes? O esta pega no tiene ya, ¿cómo se llama?, salida, sino la anarquía completa y total del poder público. Así es. Doctor, y como nos pregunta aquí Repúblico Platón, yo sí quiero comentarle a las personas que estamos trabajando arduamente a ver si le regresa Twitter, su anterior Twitter, con prácticamente 500,000 de seguidores, y Platón preguntaba que qué opinión tiene referente al futuro con ese, más que nuevo presidente de Twitter, es el nuevo dueño de Twitter, porque vamos a ver. Yo creo que me devuelve mi vaina. Exactamente, ¿no? Quienes estamos haciendo ese esfuerzo, exactamente. Esto es nada, yo que cuando me devuelva mi 500,000 de seguidores, yo creeré que cambió algo. Y mientras tanto, para mí la misma bosta. Exactamente. Opinamos lo mismo. Simpática el Moss este. Por lo menos un tipo, qué sé yo, que se conoce, su inventiva empresarial, la calidad de lo que produce. Ese tipo produce los coches eléctricos más sofisticados de la más alta tecnología y cohetes y, ¿cómo se llama? Y producción para todo lo que es la conquista del espacio. Bueno, lo de las baterías también es un adelanto tecnológico, la batería de litio, que están hermanadas con lo de los carros eléctricos, pero que va mucho más allá. Es un tipo de una gran calidad como empresario y no es ningún limpio. Tiene un poco más que yo, pero bueno. Bueno, por algo es el hombre más rico del mundo, según Ford, ¿no? Dios mío, qué plata tiene ese hombre. Por algo. 200 y pico mil billones, imagínate tú. Bueno, mi doctor, pues de hecho, mire, hay algo curioso ya que Platón preguntó eso. Vamos a ir colocando rápidamente los demás comentarios. Pero lo que sí le quiero compartir es algo muy particular antes de pasar al siguiente punto que le tenía a ustedes dos. Pero voy a compartir rápidamente pantalla. Acuérdense que está un poquito lento, pero ya prácticamente creo que ya está un poquito mejor esto. Y creo que ya lo estamos viendo, ya lo voy a explicar porque quiero ponerlo en pantalla completa para que se pueda ver mejor y usted también lo pueda ver mejor, porque esto fue muy curioso. Pero así como es curioso, esto yo se lo agradezco a Elon Musk que lo haya publicado, porque él
mostró este meme de cuando él en el 2018 dice, mírenlo aquí, estaba aquí el centro, aquí estaba la izquierda y aquí estaba la derecha, ¿no? Entonces, mire dónde estaba el centro y aquí estaba él. Más o menos aproximadamente para el 2012, mire donde ya está más cerca del centro, él, porque es un tuit de Elon Musk, aquí está él, más cerca del centro para 2012. Y aquí, mire dónde está ya el centro, mire dónde está la derecha y mire dónde está Elon Musk. ¿Y eso es que un juicio de quién? ¿De él mismo o de otra persona? Él puso ese meme en su Twitter. Es un Twitter de Elon Musk con ese meme y aquí donde dice mire dónde está para el 2021 más cerca de la derecha. Sí, leí que es el centro derecha, digamos. Ajá. Espero que siga así. Esperemos. No necesita irse a la derecha, que se quede ahí. Exactamente. Un punto de equilibrio, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué otro tema tienes, Osvaldo? Bueno, quería comentarle, doctor, pasando a lo siguiente, que se ha hablado mucho los últimos días a nivel mundial sobre la importancia de abastecerse alimentariamente, porque lo que existe de agro, de insumos y abono, es lo que puede quedar en estos momentos y lo último que se encuentra existente en los inventarios por el resto del año, debido a las consecuencias y repercusiones de todo el conflicto de la guerra Ucrania. Esto lo dijo no solamente Biden, cuando tiene su momento de lucidez, cuando le dicen por el oído, dijo esto al igual que Macron, ¿no? Para que sepa. Y todas estas repercusiones del conflicto de esta guerra, porque ellos son justamente principales exportadores de estos insumos, entre los pesticidas, los abonos, usted lo ha nombrado también, el trigo, etcétera. A todo esto, doctor, se le suma que ya 1 de cada 4 contenedores de todo el mundo que esperan ser descargados y cargados en Shanghái, cuyo puerto está cerrado desde hace más de un mes, está colapsando las cadenas de suministro por las medidas que ha impuesto China ahí a Shanghái por la presencia del rebrote del virus. ¿Qué opina usted con esto, doctor? Bueno, que eso va a terminar porque Shanghái antier ya desbloqueó más de 300 barcos que pudieron descargar, etc., ¿no? O sea, eso va a tender a la normalización y se supone que ese no será el punto de mayor estrangulamiento del mercado mundial, que sería un puerto que efectivamente es de enorme importancia como Shanghái y que está ocasionando un retardo de 120 días en el viaje en barco, pero bueno, ojalá no sea eso, pues que termine por hacer colapsar, porque siempre hay que referirlo a cuáles empresas son las dañadas. Y esto siempre, no son todas, es un sector que es reventado. Ojalá las reventadas no sumen los miles que ya suman, sino que no llegue a decenas de miles afectadas. Ahora, esto de, materias primas alimenticias, ¿cómo se llama? Trigo, maíz. Ucrania y Rusia son grandes productores. Estados Unidos también. Europa toda produce alimentos. Y Argentina produce una enormidad de alimentos y Brasil, bueno. Todo lo que no sea Europa y algunos países de América que importaban fertilizantes rusos, bueno, pueden verse afectados. Creo que Bolsonaro hablaba de este asunto, ¿no? Diciendo que no era nada fácil producir sin el concurso o la compra de las commodities, de las materias primas para fertilizantes, en particular la urea de Rusia. Yo quería de aquí detenerme en la medida del disparate del chavismo en Venezuela. Nosotros éramos productores de fertilizantes. La petroquímica tenía un volumen muy alto de producción, exportábamos fertilizantes. Se importaban los más sofisticados. Yo recuerdo que habían en los años 80, 90, uno importaba
me tocó ser consumidor de abonos extranjeros, la enorme calidad de algunos abonos norteamericanos o ingleses, le permitían a uno efectivamente, porque era una cuestión de fórmulas químicas más completo, etcétera. Pero lo fundamental para la agricultura, que es urea y una componente, 2, 3 componentes, potasio, etcétera, eso podía perfectamente producirlo la petroquímica venezolana. ¿Y qué hizo el chavismo? Acabó con petroquímica y acabó con los fertilizantes. ¿Con qué no acabó el chavismo? Aquí estamos, entre otras cosas, padeciendo de una escasez que fue provocada por el chavismo y la estupidez gobernante y ¿cómo se llama? La tropelía con la que se robaron todos los bienes y todos los financiamientos de la petroquímica de Morón y del tablazo allá en el Zulia, y tenemos esta herencia penosa de la calamidad, pues de carecer de lo que antes teníamos en abundancia. Miren, los males del chavismo no es solamente haber acabado con algunos centros comerciales y ahora los vuelve a poner a funcionar después que los había expropiado y los había obstruido. No es solo quintas de lujo. No, el chavismo reventó fibras, pero fundamentales de la economía, incluyendo, por supuesto, la economía agrícola y los males ocasionados por la liquidación de petroquímica, sumado a la liquidación de factores importados como las semillas de calidad, como la tenía, ¿cómo se llama? La casa esta agroisleña, te puede dar una medida de los disparates de esta gente. Miren, mi amigo, en semillas, esa campaña estúpida de los chavistas contra los ¿cómo se llama? Las semillas transgénero, ya soy pendejo. Las semillas transgénero son unas ventajas enormes. Lograron una selección de años y años de estudio de laboratorio, producir semillas de enorme productividad. Así, para ponerlo en un caso tonto, una manera de producir pimentones, por ejemplo, es sacar la semilla al fruto, ponerlo a solear, etcétera, y volverlo a sembrar. Eso te da un pimentón pequeño y de colores inesperados. Puede salir rosado, puede salir rojo, puede salir amarillo. Ajá. La semilla certificada de pimentón te dice de qué color va a ser, de qué tamaño va a ser y de qué calidad va a ser. Bueno, uno consumía esas semillas de pimentón y no las importaron más. Acabaron con agroisleña, que era la que importaba todas esas cosas. Entonces, si no hay abono, no hay semilla certificada. Yo me acuerdo, las últimas semillas las sacaba uno de contrabando de Colombia, venían las semillas de pimentón. Entonces, si ya acabaron con toda la rama agrícola de semillas de calidad híbrida, ¿cuál es la otra ventaja de la hibridación? Bueno, que esa semilla te da matas igualitas que producen la misma cantidad de pimentones en el mismo tiempo. Eso no se logra con la semilla al voleo, con la semilla sacada del fruto que venía de la anterior cosecha. Es que son especialistas en reventar todo lo que sea progreso. El daño que le ha hecho el chavismo a la agricultura es espantoso. Y como tal lo pagaremos mientras no seamos capaces de volver a importar todo lo que teníamos como semillas y como abono, y donde no se vuelva a tener una generación de agricultores con voluntad de producir, porque esa es otra cosa, que ahí se acabó también esa población que se fue del campo, porque mira, cuando usted lo roba una vez cada 6 meses, usted puede calárselo, pero cuando usted lo roban todas las semanas, como era mi caso, eso era un plan ya, para mí que había un plan de reventarme, económicamente, por supuesto. Además, el riesgo de seguridad. No hay manera de que pueda nadie en el campo invertir y pertenecer allí al mundo rural con un mínimo de garantías que el gobierno no da. Y eso, bueno, se deterioró a tal nivel que acabó con la agricultura. Esas tierras, para volverlas a poner a funcionar, la única ventaja, la única, que ya hubiéramos querido no tenerla, es que las tierras descansaron. Tú sabes que las tierras, si se dejan varios años sin cultivar, bueno, se supone que renuevan algunas sales, algunos atributos, etcétera, que
digamos, pueden ser beneficiosas para la próxima etapa de cosecha. Pero salvo ese descanso de la tierra, Dios mío, todo lo demás es calamitoso. Absolutamente, doctor. De hecho, que mire, usted comenta eso y yo creo que es importante y lo han comentado varias veces en el chat que es importante ponernos a sembrar, o sea, cualquier cosa para estos momentos es importante. Pero no puedes sembrar sin calidad de lo que siembras, sin híbrido, sin abono. Pues sembrar por sembrar, bueno, vamos a terminar como los chavistas con la campaña de que macetas de vaina en el balcón. O sea, ¿qué tontería es esa? Es que no. Mira, hay que ser bien bruto para ser chavista y opinar en agricultura, por ejemplo. Es que eso es una vaina de bruto, parece mentira. De gente que definitivamente perdió la chaveta y empezó a inventar que podía saber de lo que fuera. No, ya va, señores. La agricultura se fue emparentando progresivamente con ciencia agrícola, con la agronomía llevada a sus mejores sitiales del conocimiento de la composición de los suelos, de los factores de la semilla, los abonos, y sobre todo la calificación del personal y la mecanización. El país cuando pierde su maquinización, cuando quedan tractores sin ¿cómo se llama? Sin repuesto, sin caucho, etcétera. Bueno, para reponer eso se necesita varios años. ¿Eh? Así es, doctor, totalmente. Mire, doctor, pero antes de pasar a lo siguiente, usted nombró, tanto en la primera parte, a Marine Le Pen y nombró ahorita anteriormente a Bolsonaro. Hay muchas personas que se hicieron eco antes de las elecciones, porque las elecciones en Francia fueron mañana hace 8 días, y decían que una de las cosas que le costó a Marine Le Pen el hecho de que no haya ganado la presidencia es por ser prototalitaria, y le adjudicaron ese adjetivo de prototalitaria por darle la mano a Putin. Y por ahí van también los mismos tiros con el presidente Bolsonaro, por el hecho de que le den la mano a Putin, hagan negocios con Putin, cosa que yo digo, para ellos les importa más, y corríjame si me equivoco, su premisa más grande es su nación, y su nación necesita las cosas que han venido negociando, exportando y comerciando con Rusia. Entonces, no sé si me equivoco, pero así como fueron con Marine Le Pen, así van a ir contra Bolsonaro por el mismo hecho de que le digan que es prototalitario. Dicen que hay una dictadura en Brasil, que es pro-Putin, que son pro-Putin, además de prototalitario. Bueno, en fin. O sea, seguimos con este sinfín de descalificativos absurdos cuando uno ve, repito si me equivoco, que a ellos lo que más le ha interesado es su propia nación y el bienestar de sus ciudadanos. Mira, yo ahora soy más pro-Trump de lo que era cuando estaba Trump en la presidencia. Porque viendo la diferencia que hay en la Casa Blanca con Biden, como era Trump, viendo las relaciones internacionales de Estados Unidos con Trump y ahora con Biden, uno se da cuenta que hay abismales diferencias. Trump no tenía complejo, chico, de entenderse con Putin y ponerlo en su sitio. Hay incluso un entrevistador o una mujer que le pregunta, no, era un entrevistador que le dice, pero Putin es un asesino, le dice. ¿Por qué? Un asesino. Bueno, asesino, dice él, son muchos. ¿Cómo es eso? Usted no, chico, yo creo que si vamos a buscar asesinos, había que ver a cuántos hay aquí y a cuántos les ha tocado. Un poco admitiendo que también él había mandado a matar gente, pues si es que ese es el problema de dirigir un Estado imperial, un Estado que por definición tiene una situación de dominio sobre un espacio geográfico determinado. Eso, el juicio sobre Putin es muy inmediato todavía para poner a opinar. A Putin le harán estatuas en el futuro. Pues nunca como ahora logró un dirigente sacar a Rusia del estado de marasmo y de autodestrucción que la caracterizó en los años 90.
pero falta todavía para que puedan reconocerle su obra. Esto de Ucrania empantana todo, porque hay muchas opiniones diversas sobre lo de Ucrania. Hay quien no haya entendido todavía que Ucrania era parte de la Federación de la Unión Soviética, era parte de ellos. Y al quedar eso mal repartido por un derrumbe de toda la fisonomía política de la Unión Soviética, bueno, ahí salieron 10, 12 repúblicas distintas. Y había unas que salieron malparidas, como la propia Ucrania, que viven en su interior 3, 4 repúblicas distintas. Y bueno, no fue hasta las últimas consecuencias, la desagregación interna de Ucrania. Y es eso lo que vemos actualmente, donde había la cuestión esta de siempre se me olvida la península esta. Debería aprenderte la tuba que me la soplara. Crimea. Ok. O sea, Crimea quedó al garete entonces el Donbass y Luhansk y Donetsk, que eran 2 grandes provincias de Ucrania, de habla rusa, de tradición rusa, de industria rusa, de minería rusa, y que quedaron de este lado de la frontera. Y estalló cuando estalla el régimen, porque eso no hubo problema mientras el régimen ucraniano eran aliados de los rusos. ¿Entiendes? El presidente era un prorruso. El hombre lo sacan de ahí por una operación de la CIA y del llamado Euromaidán, las manifestaciones aquellas de la plaza del centro de Kiev, y entonces desde esa época se reventó todo, pues. El este ucraniano, las provincias de Donetsk y Lugansk están alzadas contra Kiev y son prorrusos. Y les han echado 14 años de plomo. Tienen 14.000 muertos. Pero eso no eran muertos entonces. Ya va, eso eran muertos. Las agresiones de Ucrania. Entonces, ¿quién maneja Ucrania? Ustedes créanlo si quieren. Yo no ando aquí en plan de proselitismo de nada. Pero los mayores fascinerosos de extrema derecha, fascista y nazi, el batallón Azov, hace años milita por matar ucranianos de habla rusa. Eso no es un invento mío. Eso es constatable porque tenga un mínimo de decencia a la hora de escoger la fuente de información. Bueno, todo eso está mal repartido, esa frontera. Había una muy mal repartida también, que la arreglaron los rusos. Eso suena poco, pero sí ocurrió una situación allí también de fractura territorial en Georgia, con la Osetia del Sur, que bueno, se hizo soviética, se hizo Perón, se hizo rusa otra vez. Por ahí hay un pedazo que lo van a oír en las próximas semanas, que es al norte de Moldavia, que era una provincia de la Unión Soviética, y que al estallar la URSS quedó Moldavia por fuera, pero hay una franja de territorio llamado Transnistria. Transnistria es, no sé, como decía el Estado Aragua, o más. Aragua y Carabobo juntos. Muy bien. Ese territorio, ahí va a haber guerra también, pues son prorrusos, pero se lo van a querer anexar o la Moldavia o la propia Ucrania. Bien. ¿Qué puedo decirles de eso? Esos son los temas heredados de la mala repartición de lo que fue la Unión Soviética, que la hicieron reventar con las presiones económicas y con la actividad de las fracciones totalmente enfrentadas internas que llevaron al gobierno Yeltsin, al golpe de Estado contra Gorbachev, al gobierno de Yeltsin, que era un gobierno disparatado completamente, que saquearon a Rusia, las potencias occidentales, y que hizo de Rusia un tembladeral en todas las fronteras, en todas las existencias nacionales. Y todavía hay consecuencias. Eso todavía viene del año 91. El fin de la Unión Soviética no es cualquier concha de ajo en la geopolítica mundial y de ese este europeo y de Asia en particular. Todavía quedan problemas pendientes y uno de los grandes temas mal arreglados era lo de Ucrania. Eso terminará algún día. Mientras tanto, nosotros no es que no nos vaya ni nos va ni nos viene lo de Ucrania. Nosotros queremos
que la población del Donbass sea reconocida con intereses distintos y propios, porque son distintos de verdad. Y que finalmente se acepte que, bueno, el regalo que le había hecho la Unión Soviética a Ucrania, el señor Khrushchev, bueno, eso no se vale, eso es un regalo mal hecho, y que devuelva Crimea a la nación rusa como corresponde correctamente. Te queda el tema más complicado, que es que no se use a Ucrania para atacar sistemáticamente a Rusia, en lo de el nacionalismo nazi de sus fuerzas ultranacionalistas armadas por Occidente. Ahora viene una gran oleada de armamento también para ellos. Y cada vez más. Cada vez más, porque lo que van a armar, se está armando ahorita justamente es más que todo guerrilla urbana, porque a todo el mundo le están dando armamento. Mire, doctor, antes de pasar... ¿Pero qué va a pasar ahí entonces? Ok. O debilitan indefinidamente a Rusia para afectar a Rusia, o la crisis de Ucrania será cada vez peor, con cada vez más regiones echándose tiros todos con todos. Esa es la consecuencia de ese armamento general. Así es. Que de hecho, antes de irnos al final, porque de nuevo Repúblico Platón pregunta algo que me interesa que usted lo comente. Yo tengo mi propia apreciación y se lo voy a colocar porque lo dijo hace un rato. Dice, doctor, ¿por qué realmente la ONU y la OTAN no intervienen directamente en el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Usted qué opina? Yo tengo mi opinión al respecto, pero ¿usted qué opina? No, la ONU no tiene capacidad para intervenir, salvo después de algún acuerdo de las 5 potencias ¿cómo se llama? Del Consejo de Seguridad, o por lo menos 3 o 4 de ellas, porque sí intervinieron en lo de Yugoslavia, por ejemplo. ¿En qué momento? En momento, eso fue el 89, en momento, el 89-90, en momento en que Rusia estaba colapsada. Entonces aprovecharon allí para meter ese paquete ¿cómo se llama? De Yugoslavia. ¿Por qué no puede intervenir ahora? Bueno, porque eso está como más cuidadoso, es como anda pisando arriba un techo, había un piso de vidrio. Ahora, el que sí pueden terminar en una enorme desgracia es en que, bueno, la OTAN como tal no quiere participar porque la obligan sus propios estatutos. Ningún miembro de la OTAN está afectado por las operaciones militares rusas. Pero ellos buscan todos los días involucrar a Rusia en las venganzas o en las retaliaciones contra el apoyo masivo de cada uno de los miembros de la OTAN a Ucrania. Eso puede, a mí no me gusta decir esto, mira, pero eso puede terminar en cualquier cosa, y cualquier cosa significa que veamos por primera vez en nuestras vidas, los que tenemos menos de 75 años y no estamos muy chiquitos, éramos de 80, para ver estallar y ver en televisión los hongos nucleares. No está descartado que esto pase a ser una etapa de guerra nuclear táctica, es decir, de experimentos de borrar ciudades enteras. Eso es lo que está en el juego de estos disparates de los grandes factores. Porque te van a acusar que Rusia es la culpable, pero ¿y por qué llevan a Rusia a tener que defenderse con bomba nuclear? Además, ¿quién dice que no es Inglaterra la primera que lo usa, que está ofreciendo usarla? Esto es una cosa de locos. De locos. No, y por ejemplo, David Miranda dice una cosa que es muy cierta, que Putin está amenazando con utilizar armas nucleares. Sí, pero ¿por qué, doctor? Que usted lo acaba de decir. Y más que todo, Putin no lo dijo Lavrov. Lavrov lo dijo. Él lo dijo exactamente con una frase que recuerdo. Dice, si está en juego la amenaza existencial de Rusia, nosotros la usaremos, por supuesto. Tú estás en una casa, trincherado en tu casa con tu familia, y viene un malandro y te empieza a tumbar la puerta y le da patas. Adentro tú estás armado, aunque sea con una molotov. Entró el ladrón, tú le zumbas lo que tenga. Si estás amenazado existencialmente, si tú consideras que ya se pasaron, tú vas a defenderte con lo que tengas. Eso es lo que le ocurre a Putin. No es una nación expansionista. No es cierto. A ver, ¿por qué no se fijan en lo que decía,
¿cómo se llama? Trump. Mientras yo fui presidente, Putin no se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho. ¿Pero por qué se atrevió? Porque la provocación sí existe. Y Putin puede ser llevado a intervenir con armas nucleares incluidas. Pero ¿quién no dice? Porque ¿sabes quién es difícil determinar quién fue el que empezó la guerra nuclear después? Ya avisaron que es Putin el que la va a hacer. No, es que puede ser Inglaterra la primera que la hace. La civilizada Inglaterra. Ahora, yo sinceramente, históricamente, yo tengo más razones para creer en Rusia que en Inglaterra. Que, carajo, le debemos haberse metido de cabeza en nuestra guerra de independencia, haber provocado el desalojo del Imperio Español en toda América y haber hecho toda clase de tropelías, entre ellas esclavizarnos a la deuda externa en los años del siglo XIX y todavía ser parte de todos los grandes conflictos del siglo XX, porque recuerden que era una potencia colonialista que causó estragos y desgracias inimaginables en la India, en toda África, en Asia. Esta es la gente, chicos, que forzó a los chinos a tener que comer opio, a tener que fumar opio, porque le convenía a Inglaterra que fumara opio China. ¿De qué estamos hablando, chicos? De las potencias colonialistas, las potencias imperiales, con la democrática Europa. Eso es basofia pura, putrefacción pura en la historia de esos imperios. Ahora, ¿los rusos son iguales o peores? Han hecho un curso intensivo para parecerse a ellos, con su intervención en Afganistán y sus tropelías, sus represiones internas. Yo no voy a estar defendiendo a los rusos por gusto. Solo, no me vengan con la democracia de Inglaterra o la democracia. Eso es basofia. Y llame los alemanes hablando de los derechos. Dios mío, si tú mandaste a Europa a 2 guerras mundiales, y a Estados Unidos también. ¿Qué derecho moral tiene Alemania a andar jodiendo con los derechos que deben tener los rusos o no? Si ellos hicieron las 2 guerras mundiales iniciales del siglo XX. Hay demasiada hipocresía en todas esas cancillerías. Lo mejor que puede hacerse para mantener uno la tranquilidad es no creerles a nadie, no creerles a ninguno. Absolutamente, doctor. Es que, sinceramente, y mire que mucho se ha discutido esta semana en redes sociales donde he estado, en Space, en todo. Realmente ahorita ni siquiera, o sea, la gente tiene que como que deslindarse también un poco de la parte ideológica, porque esto ni siquiera es ideológico, esto es puros intereses de un lado, intereses de otro. Absolutamente esto ha cambiado de, como usted bien lo ha dicho en sus programas, cuando comparte con Daniel Lara Farías allá en el canal de él, bueno, en fin, esto de verdad ha dado un vuelco completo, total y rotundo, que me lleva a hacerle justamente la última pregunta del día de hoy, doctor, porque mire, explíqueme, de verdad, trate de explicarme. Mire, imagínese que yo soy una niña de 5º grado, de 3er grado, porque explíqueme por favor este pasticho, pero un pasticho que tenga, bueno, 50,000 cosas que ni siquiera van en un pasticho, porque uno quisiera entender esto, porque mientras está el conflicto de Rusia y Ucrania, lamentablemente hay que aceptar varias cosas como tal, y como ocurren y como se ven, no de los grandes medios, pero es algo público, notorio y comunicacional, doctor. ¿Dónde van? Que Putin apuesta a Petro en Colombia, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, cuando Petro es socio natural del narcoestado venezolano, vinculado con grandes carteles de droga del mundo que apoyan las tiranías venezolana, castrista y nicaragüense, que por eso, con ese vínculo, a esto es lo que yo le llamo el pasticho, con ese vínculo uno no entiende por qué Putin apoya a estas 3 tiranías, a estos 3 narcoestados, y también quiere que Petro llegue al poder aquí en Colombia. Y por si fuera poco, doctor, por si fuera poco, en este pasticho, es que imagínese una mezcla de ingredientes que no compaginan unos con otros. La delegación de Maduro y Biden se van a volver a encontrar en las próximas semanas para tratar de concretar un acuerdo petrolero en el territorio de Trinidad y Tobago, para continuar todas estas discusiones sobre el eventual acuerdo de comercio de petróleo que supondría aliviar
las sanciones que pesan sobre PDVSA. Explíqueme esto, doctor. Ese ha debido ser el eje del tema de hoy. En lugar de distraernos con tantos problemas tan lejanos. Mira, a ver, es oficial ya en Estados Unidos. Ha filtrado la gente de la CIA o los intereses ligados a ella que el señor Clinton y su grupo, incluyendo su esposa, por supuesto, que estaba en la Secretaría de Estado, son los que fabricaron el ISIS, el Estado Islámico. No hay organización más mortífera, peor ubicada ideológicamente, de mayor fanatismo y de mayor salvajismo en el escenario del centro, ¿cómo se llama esto?, del Medio Oriente, que ese ISIS, el Estado Islámico, una creación norteamericana. A ver, ¿cómo explicas tú eso? Que Petro es un niño de pecho, chico, comparado con el ISIS, pero es un niño de biberón. Ese salvaje llamado Petro es una criatura de las viejas relaciones de Rusia con el Partido Comunista Colombiano, que era el partido más mamerto que había en Colombia. Y bueno, esa es una herencia ideológica de la Unión Soviética. ¿Qué tiene que ver el Partido Comunista Colombiano con Putin? Nada, a menos que vayamos a su historia. ¿Y cuál es la historia? Una historia de alianza con el Partido Comunista de Colombia, que fue el que fundó la FARC de Marulanda. Muy bien. Pasa Marulanda, se muere Marulanda hace como 20 años. Se acaban la FARC, hacen toda clase de acuerdos. ¿Dónde no fue que lo hicieron? En Cuba. ¿Y por qué hicieron en Cuba? ¿Y quién más fue? El pendejo Maduro andaba allí también de alcahuete de aquellos frentes. ¿Y quién acompañaba? Bueno, Rusia. ¿Y quién más? Doctor, pero un paréntesis, que ese plebiscito, el pueblo colombiano dijo no. Bien, pero ¿quién lo auspiciaba? ¿Quién lo auspiciaba? Ese lo auspiciaba el señor Santos. ¿Y quién puso a Santos allí? El periódico El Tiempo y un gran sector de la burguesía dirigente de Colombia. ¿Y con quién es? Porque la FARC no hizo la paz sola. Ay, hoy amanecimos pacifistas. No, ellos hicieron con el gobierno, con el Estado colombiano, señores. ¿De qué es lo que hace Putin? Putin sigue jugando a lo que siempre tuvieron por décadas, una alianza con la FARC, una alianza con el espacio político de la FARC, un espacio con Santos, un espacio que lleva ahora al señor, ¿cómo se llama? El tal bicharraco del Petro. El Petro a la presidencia. ¿Quién es el ganador? Putin. Yo no sé para qué carajo le va a servir ese en el poder de Colombia. Putin podía entenderse perfectamente con otras 8 o 10 empresas políticas, pero él prefiere lo más seguro, pues, lo que había, la tradición. Nadie le ha ido a explicar a Putin. Ojalá uno pudiera decir, mira, Putin, tú sabes que esta es una soberana estupidez de ustedes los rusos. Sí, pero ¿qué remedio nos queda? Nosotros somos, bueno, amigos de nuestros amigos, pero con semejante amigos, chicos, no necesitas enemigos. ¿Qué puede favorecer a Rusia que Petro sea un presidente colombiano? Bueno, lo mismo que puede favorecer a no sé qué sectores de la burguesía de Medellín o de Cali o de la burguesía costeña o el sector ligado a la industria, no sé qué vaina, al turismo. O sea, porque es que el problema de las corruptelas políticas, antes que ser agencias de una nación determinada, antes de estar en las zonas de la geopolítica mundial, son de una geopolítica local. Los intereses de Petro están al lado del Partido Demócrata de Biden. ¿Cómo se llama? Alrededor de toda la ideología de género, alrededor de toda la peste izquierdista del Partido Demócrata. Ellos son los alcahuetes fundamentales. ¿Y qué de malo tiene que Putin sea parte de la mismo tinglado de imbéciles que apoyan a Petro? Entonces, esa es una pregunta que no tiene respuesta dentro de los cánones racionales de unos intereses de Estado. Es más, nosotros, si estuviéramos ya dirigiendo Venezuela,
deberíamos como quedarnos quietos en ese aspecto. A ver, colombianos, es un tema de ustedes, diríamos. ¿Y qué más diríamos? Es un disparate, ¿no? Ya ves que hay que ser respetuosos de los suicidios de los países. Ese es el suicidio de los colombianos, no es el nuestro. Ya nosotros hicimos el nuestro. Casi que por venganza podemos decir, échenle pichón con Petro para que vean lo que es bueno. Pero no nos anima esa canallada. Entonces, ahí no hay manera. No hay manera de tener algo, ¿cómo se llama? Con sindéresis propia, con coherencia en esos temas de los intereses de los países y de las potencias. Los intereses geopolíticos de una nación son a veces absurdos. En los países fronterizos se entiende mucho más fácil. Pero ¿qué carajo le interesa a Putin que gane Petro o no gane? Y doctor, justamente por eso mismo, ¿por qué todavía, cuando sabemos que Putin no es comunista, sabemos tantas cosas, por qué sigue apoyando a Maduro y esos tres narcoestados? Putin le mete al imbécil. ¿Cómo hago yo para explicarte eso? Es un poco complicado. Ahora, eso no es nuevo. Mira, yo te puse el ejemplo en estos días, que debo haberlo recordado, de que ¿para qué podía servirle a Rusia ser el único factor internacional de apoyo a la dictadura de Videla, Viola y Macera de Argentina? Los militares más genocidas que ha tenido aquella vaina. Herederos del gobierno de la Isabel Perón. Bueno, pero ese gobierno de porquerías de la extrema derecha fascista eran los agentes de Putin en Argentina. Eran los agentes de Castro. Y había unas excelentes relaciones con Macera, con Viola y con Videla. Bueno, vaya usted a saber cuál es lo que está... A ver, ¿tú crees que a Rusia puede interesarle más el gobierno de este muchacho loquito de Chile que lo que había antes de Piñera? No sé a qué se deba. A que es comunista. Ahí hay cosas que son incomprensibles. Cuando se traspasan las fronteras y la geopolítica mundial, empieza a haber un debate como surrealista en todo esto. Pero ¿por qué Putin puede interesarle andar de metiche en la situación colombiana al lado de Petro? Si es la tumba de Colombia, Petro. Bueno, le habrá prometido algo. Con mayor razón se refuerza la idea de que la gente debe entender muchísimo más que esto no es ideológico. ¿Sí o no, doctor? Intereses, son intereses. Intereses, puros intereses. ¿No te acuerdas que puede echar de vaina a los Estados Unidos en su patio? ¿No te acuerdas las primeras discusiones que hubo con esto de Ucrania? Que Putin dice, ¿le gustaría que yo desde Venezuela o desde Cuba o desde la frontera de México? Carajo, se alborotaron todo. ¿Por qué es eso? A Putin le interesaría, si fuera totalmente irracional, andar mandándole una seducción a México o volviendo a la vieja historia de los cohetes en Cuba, porque jode a Estados Unidos. Pero es que eso, ni siquiera esas cosas están planteadas ahora. Los intereses de Estados Unidos son multifacéticos y a nivel global, no será en su propia frontera. La torpeza norteamericana es inconmensurablemente más alta de lo que podía provocar una presencia rusa en la frontera de México. Y no están dejando entrar 1 millón de inmigrantes ilegales, ¿entiendes?, por la frontera sur cada mes. ¿A dónde va Estados Unidos con esa rochela de su frontera sur? Bueno, y es que justamente ¿a dónde va, doctor, Estados Unidos con eso que le pregunté al final? ¿Cómo en las próximas semanas una nueva reunión de esos altos funcionarios de Biden en Trinidad y Tobago con Maduro para el petróleo de Venezuela? Sí, pues eso tiene una explicación. Necesitan este petróleo, por poco que sea, lo necesita la Chevron. La Chevron es la que está armando todo ese tinglado, ¿entiendes? Y ¿a ti no te parece extraño que Trinidad, etcétera? Ahí están buscando gas también. Total. ¿Qué gas? Entonces, ¿por qué interesa tanto? Bueno, quieren otro proveedor, las empresas norteamericanas. Y la Chevron. Y en ese caso, y Maduro en cuestión aquí
entre Putin y Estados Unidos que realmente son los que están enfrentados, porque realmente quien provocó esto fue Estados Unidos. Entonces está enfrentado, pero apoyo a Putin, pero también me reúno con para que me compre el petróleo. O sea, ese trinomio, así no sé, tal cual, triángulo de las Bermudas. Sí, pero es que si te vas a teoría de la conspiración es más complicado esto. No, yo no estoy hablando de teoría de la conspiración. Esto es muy cierto. Maduro se va a reunir, doctor, Maduro se va a reunir con la gente de Biden, pero apoya también a Putin. O sea, esto es triángulo. ¿Y quién te dijo que no hay un intercambio de petróleo venezolano por petróleo ruso? Y petróleo iraní por petróleo venezolano. Ya que Irán no puede comerciar, ni Rusia puede comerciar, vayan adelante ustedes los venezolanos con intereses que le interesa a Rusia, que no existan, digamos, dificultades mayores para el aprovisionamiento de Estados Unidos. Aquí hay cosas raras de todo tipo. Ahora, sí, no se entristezcan con esas vainas. Viva el acuerdo con los rusos y con los bichos y los iraníes. Y para adelante con... A nosotros lo que nos interesa es vender petróleo, mi amiga. Vender petróleo. Lo que viene, la parte más complicada es lo que sigue. Y que no se lo roben a Biden. Eso sí es un poco complicado. Pero ojalá pudiera el país reconstruir su industria petrolera. Mire, mis amigos, esto de Venezuela en manos de esta peste chavista, esto está durando más de la cuenta. Yo no creo que tenga mucho tiempo por delante, pero les digo con absoluta convicción, el tema nuestro no es que hayan o no hayan acuerdos de Maduro. Maduro no va a durar más porque tenga más plata. Algunos sectores beneficiarios de ese comercio del gas del petróleo o de las cosas esas que están allí, las rapiñas esas que está haciendo PDVSA. A nosotros lo que nos interesa es que el país deje de ser gobernado por esta peste de malandros. Uno, mira, les partimos que no es por haber llegado a viejo que uno se pone como prudente, pero en realidad el tema no es torpedear esa vaina, porque ¿qué es lo que ganamos nosotros con una Venezuela aún más pobre y miserable? Pues si está 96% de pobre, y usted sabe la conducta que provoca en la gente la extremada pobreza, la resignación. La gente se queda en su rincón. ¿Qué nos interesa? Que crezca la economía, que pueda haber clase obrera otra vez en algún sector, que haga pleito y que traten de organizarse y le hagan huelgas a Maduro. Eso es lo que interesa. Pero con una economía postrada de miseria absoluta, habría que llegar a la conclusión, bien bueno que pasan hambre todos, para así se rebelan. No se rebelan. Mientras más pobreza hay, la rebelión es más cuesta arriba, mis amigos. Porque si eso fuera así, la India fuera, o Bangladesh, o cada país africano fueran unos dechados de progreso económico y social. No, mis amigos, de la miseria colectiva, lo que queda es la resignación y los disparates de las élites gobernantes que se asocian a los peores intereses con tal de seguir saqueando. Venezuela ha sido saqueada hasta en sus cimientos. ¿Qué es lo que viene ahora? Y esto vale, así Caprilito llega al soñado poder de Miraflores o ¿cómo se llama? O Guaidó. A ver, llega Guaidó a la presidencia. Doctor, y esto yo le iba a preguntar justamente, ¿Guaidó va a llegar a la presidencia? Por favor, mire, hacen encuestas y no llega ni siquiera al 5%, pero le iba a preguntar justamente por Guaidó, para que vayamos finalizando. Doctor, ¿cuánta vida le queda a Guaidó en esa presidencia interina imaginaria? ¿Cuánto le queda? Porque es que ya esta segunda reunión con Biden, porque en el momento, corríjame si me equivoco también, en el momento que ya Estados Unidos no reconozca a Guaidó, hasta ahí llegó Guaidó. Sí, pero la pregunta que yo te voy a hacer ahora es, ¿y para qué sirvió que lo reconocieran? Y ese fue un gran error de Trump. Ese fue un gran error de Trump, jefe. Pero venía de los demócratas. Esa es la diplomacia del Departamento de Estado. Eso es como preguntarle a los rusos que ganen ustedes apoyando a Petro. Que vamos a apoyar a un enemigo de Estados Unidos.
Aquí apoyando a un enemigo de los chavistas. Bueno, pues mi enemigo no era. Mira, yo tengo más chances de ser coronado príncipe heredero de Inglaterra que Guaidó de la presidencia de la República. Yo no veo ninguna parte de eso. Es una soberana estupidez. Pero ellos viven en eso. Doctor, pero viven en eso y han robado a diestra y siniestra, Dios mío. Bueno, porque hay unos más pendejos que somos los venezolanos, que nos hacemos ilusiones con que esa partida de vagabundos, vivianes y malandrines de la política sigan hablando en nombre nuestro. Así es, doctor. Es efectivamente. No, esto está muy enredado, mujer. Terrible. Entre el pasticho y el enredo. No, eso no hay hueso sano. Increíble. Nosotros podemos seguir diciendo estas verdades amargas. ¿Para qué construimos con eso? Poco y nada. Te soy sincero. Porque ¿qué es la conclusión que saca la gente que nos escucha? Estos no tienen paz con la miseria. Estos no quieren a nadie. Bueno, ya va, es que no queremos nada de lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Dígame qué es lo que hay que hacer. Yo me propongo para apoyar que ustedes digan. Entonces me van a poner 100 opiniones distintas a quién debo apoyar. Entonces, yo me veo como que me sigo apoyando yo mismo. No hay manera de salir de este atolladero sino mediante una crisis política mayor. Las crisis políticas surgen de las crisis de Estado, de las crisis sociales. Venezuela ha pasado por una crisis social, de letargo social y de hundimiento progresivo y de ruina económica general. Y aún así no se produjo una crisis política, ni una crisis militar, que sería lo más correcto que ocurriera. ¿Eso lo descarta completamente? No. Puede ocurrir todavía una crisis política y una crisis militar. No se ve, pero pudiera ocurrir. Cuando ocurre, si algunos estamos preparados para verla, somos nosotros los repúblicos. Pero no crean que es que tenemos la fórmula. La fórmula es abiertamente explicar las cosas con la racionalidad que permita esos nuevos actores del poder. Yo tengo la tesis que va a haber una crisis militar en Venezuela. Bueno, sí. Y habrán años primaverales sí, pues yo puedo opinar eso. Eso no tiene ninguna consecuencia. No estoy revelando ninguna información. Solo estoy respirando por lo que es el conocimiento exacto de la historia de cualquier país del mundo. Que cuando la sociedad se tranca, la economía se tranca, la política se tranca y estalla el Estado. El Estado venezolano tiene años de penurias tales y de desencuentros tales que perfectamente puede haber una crisis de Estado. En esa crisis de Estado, que es lo más sintomático, la crisis militar. Puede haber una crisis militar. Pero usted está informado, está dateado. No, chico, estoy dateado un carajo. A mí me han dicho que viene ese carajazo. Pero es como oír música para mis oídos, pero no tengo certeza. Y si la tuviera, no la diera. Entonces, así es, doctor. Ahora, ¿qué podemos nosotros esperar? Ojalá se dé esa crisis militar. Ojalá guinden por el pescuezo a Maduro. Yo no voy a andar aquí de abogado de nadie. ¿Bien? Ahora, si guindan a Maduro y guindan a Capelito y a Diosdado, no paguen conmigo. Esa es una vaina producto del caos que se produce en las crisis políticas. Que si es una crisis revolucionaria del poder, puede terminar en una orgía de violencia. A mí no me van a colgar por el pescuezo porque yo no he hecho nada. Pero los responsables de eso que van ahí de primer chicharrón a ver como que con qué poder se quedan, eso puede terminar afusilados. Eso puede terminar mal, ¿eh? Quisiera fuese usted. Ay, mira, tengo a Migdalia ahí apoyándome. Muchas gracias, Migdalia. Migdalia, Tamaris. Sí, son los amigos nuestros. Son los amigos nuestros. Pero no, mire. Doctor, y no solamente eso, porque usted nombró de que, bueno, que nosotros sí tenemos para decir lo que se tiene que decir, pero también si en un momento hay
o esa bendita crisis política o esa tesis militar que se haga, los repúblicos están y tienen personas que justamente pueden hacer parte de una junta, así como lo nombraba Migdalia. Por supuesto que sí. ¿Y por qué no encabezado por usted? Por supuesto que sí, doctor. Yo no me opongo, por supuesto, podrá imaginarte, pero eso es tan probable como cualquier otra hipótesis. Así es, así es. Yo no voy a andar aquí de iluso diciendo, aquí la solución. Ya va. Esto pasa por muchos episodios todavía. Hey, yo no estoy hablando de años ni nada. Muchos episodios pueden contraerse en 2 o 3 meses. Sí. O pueden ser 2 o 3 años. Nadie puede pronosticar para dónde va este país. Nadie. Ahí tienes ese lío del poder madurista. Hace 6 meses hubieran apostado a que Maduro iba a abrirse otra vez a la diplomacia americana y a buscar maneras de volver a producir petróleo. Nadie hubiera dicho eso. Pero a nosotros no nos extraña porque estamos acostumbrados a pensar en términos políticos y geopolíticos las crisis de los países. Exactamente. Bueno, mi doctor, ya tenemos 1:26, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Ok. Hasta la semana que viene entonces. Sí, y con el favor de Dios, por favor, no se les olvide lo que siempre les digo, como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda, suscríbanse a los canales de YouTube de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo, que aunque va a estar, está suspendido por 2 semanas, pero búsquenlo a tranca limpia, tiene como 4 días que no saca programas, pero ya mañana que termine y entregue su libro en Amazon, ya volverá, si no es mañana, a más tardar el día lunes en A Tranca Limpia. Por supuesto, de aquí, de esta casa de Repúblicos TV en YouTube, en Getter y en Twitter nos consiguen también saliendo en simultáneo como Repúblicos BE. No olviden regalarnos ese like, ese corazoncito en Twitter y compartan estos contenidos en redes sociales con familia y amigos. Así que, estimadas personas que nos acompañaron hasta este momento, nos vemos el próximo sábado en este su espacio de Panorama Político. Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Gracias, Joana. Hasta pronto. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Panorama Político fue presentado por... Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional.